Vive la experiencia Total Play. Presenta. Hola amigos y amigas de Economía y Mercados, agradecemos mucho el que nos permitan estar con ustedes en los medios de comunicación que ustedes tengan al alcance de su mano, como siempre, y que sabemos que pues cada vez es más creciente el auditorio que tenemos con ustedes. El día de hoy el tema que vamos a abordar será el de países pobres, países ricos. ¿Cómo es ese comportamiento y cuáles son las fuentes de la riqueza de los ricos y cuáles son la pobreza de los que lamentablemente no han alcanzado el desarrollo pleno y cuáles son los motivos? En estos casos, pues ahora nos acompaña también el doctor Enrique Vázquez, quien es uno de los colaboradores aquí con el programa, y obviamente en ausencia de nuestro director y creador de este programa, que es Rafael Castillejos Guízar, y damos un muy buen día aquí al doctor Enrique, que nos va a decir cómo vamos a abordar este tema. Hola amigos de Economía y Mercados, muchas gracias y por estar con nosotros siempre, y todos los comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales son muy gratos y ponemos atención a cada uno de ellos. Invitamos a que sigan haciéndolo y definitivamente este programa lo hacemos pensando en usted. Excelente. Muy bien, doctor. Pues uno de los propósitos de abordar estos temas es que, bueno, lógicamente nuestro programa de Economía y Mercado que tiene que ver con todos estos conceptos de la pobreza y que vamos a través del programa vamos a ir observando algunas imágenes de lo que son los países pobres y cuál es la razón de lo que esto encierra. Vamos, por ejemplo, a iniciar del 10º, que son los que tienen el índice de pobreza menor en alguna medida. Y tenemos, por ejemplo, Saint Tomé o Santo Tomé. Estos son países que la mayor parte de ellos están en África, en el continente africano. Y luego por ahí sigue Sierra Leona, que son riquísimos en diamantes, pero lamentablemente esos beneficios de los diamantes que ellos poseen en su territorio no les beneficia de mucho, e incluso fueron muy cuestionadas muchas de las organizaciones mundiales que tienen que ver con el comercio de diamantes, porque les llamaban diamantes de sangre. O sea, era mucho el sacrificio que hacían los propios dueños de los diamantes, del beneficio que podían tener, y que no les podía llegar ninguno, puesto que los que hacían el comercio se los llevaban a Europa y ahí era donde hacían la comercialización de estos productos ya terminados. Tenemos como, por ejemplo, en el 8º lugar en pobreza, que es Burundi. Ellos tienen un 66% de pobreza en el índice de estos países. Tenemos luego Madagascar, que tiene un 68% de pobreza, y esto nos da una idea de que el producto per cápita para ellos en el Producto Interno Bruto alcanza apenas los $410 al año. O sea, esto es verdaderamente cruel, menos de $40 mensuales. Y tenemos en el 6º lugar a Eritrea, que es bajo nivel de evolución el que ha tenido en toda su historia como país, y que lamentablemente la pobreza se agudiza cada vez más. Luego está Suazilandia con un 70% en el índice de pobreza. Ahí vamos luego en un 4º lugar a la República del Congo, que tiene un 70% de pobreza. Zimbabue, que ocupa el 3er lugar de pobreza con el 73% de pobreza en el índice. Y luego tenemos a Guinea en el 2º lugar, a Guinea Ecuatorial, con un 76% de pobreza. Y finalmente tenemos a Haití, que ya está en la zona de América o en el Mar Caribe, y ahí tenemos que el
índice de pobreza de Haití es del 80%, y con lo que acaba de sucederles con los sismos y los ciclones y todo esto, difícilmente pueden rescatarse estos países de esa pobreza. Y bueno, pues ya hemos observado cómo muchos de los inmigrantes que están introduciéndose vía la zona del Soconusco, Tapachula, está realmente una población de haitianos muy fuerte que están llegando a esta parte de México. Y por otro lado, bueno, pues doctor, en el rango de la pobreza que tenemos, en el índice tan alto que tenemos, esto es, la mayor parte de los países de los que acabamos de mencionar están en el continente africano. Tenemos también lo nuestro en América Latina. ¿Qué pudiéramos comentar sobre este tema? Es verdaderamente impresionante y lo paradójico, porque se les cataloga como países pobres, pero están en territorios llenos de grandes riquezas naturales. El tema de Congo, con gran producción de petróleo, minerales, tienen un lago, uno de los más grandes de África, y que puede ser generador de combustible porque emana metano, entonces se podría estar aprovechando, pero desafortunadamente un común denominador de estos países y cualquier otro país o sociedad que se caracterice como pobre económicamente hablando, es de que su bajo nivel de innovación, tienen un nivel de innovación muy bajo, una economía compleja también reducida, baja, y eso está afectando enormemente a las economías. También dependen casi en su totalidad de la economía del exterior, de las donaciones, no generan ese desarrollo tecnológico, esa investigación para sí mismos. Están dominados por las empresas que llegan a instalarse en sus naciones y son quienes verdaderamente se están adueñando de esos recursos. El tema también de Afganistán, que tristemente están en una situación caótica en estos momentos, pero esos países que ya están allí merodeando, pues obviamente no es tanto por corregir la situación de los afganos, sino más bien pareciera que fuera por los recursos naturales, el silicio y los oro, plata, cobre que tienen de reservas en esos países. Entonces es momento de la reflexión, de pensar en compartir y ayudar a esta comunidad de estos países, para que a través de este desarrollo tecnológico, de la investigación científica, de esta hermandad, de esta humanidad unida que tanto anhelamos, sea de una vez por todas realizadas. Efectivamente. Hablamos del continente africano, también en el continente americano, sobre todo Latinoamérica, tenemos lo nuestro. O sea, vamos a enumerar de los países también con un índice de pobreza muy alto, en el cual formamos, obvio, de las desigualdades que existen, porque hay mucha riqueza en estos países latinoamericanos, pero a la vez no está bien compartido. Esto, por ejemplo, podemos hablar de República Dominicana. Es paradójico que la República Dominicana tiene un 30.5% de pobreza. O sea, hay 3 millones de pobres en República Dominicana, cuando es de los países que tienden a tener un crecimiento más alto que todos los otros países latinoamericanos. Tenemos a Argentina con un 31.8% de pobreza y tienen 14 millones de pobres en este país. Luego tenemos a Nicaragua con un 33%, aquí ocupa el séptimo lugar con un 33.4%, con 2.1 millones de habitantes en índice de pobreza muy alto. Y luego sigue Bolivia con un 36.4% de la población, que son 4 millones de pobres en este país. Después tenemos México. No nos podemos ir con estas desigualdades tan altas que están teniéndose, con un 43.6% de la población en índices de pobreza, que son nada más y nada menos que 54 millones de habitantes en el índice de pobreza.
Tenemos a Guatemala, que va también ganándole el terreno a los países latinoamericanos con un 59.3% en el índice de pobreza y que son 10.4 millones de habitantes que están en el índice de pobreza. Muy alto, por cierto, es un casi 60%. Tenemos a Honduras con un 61.9%, que son 5.9 millones de pobres en este país. Y esto nos habla muy claramente de la situación que guarda, el por qué hay estas emigraciones desde los países como Honduras y cómo está sucediéndose la migración hacia los Estados Unidos. Es la pobreza lo que los está empujando a hacerlo. Luego tenemos a Haití con un 75.6%, que esto abarca a 8 millones de habitantes en Haití. O sea, nada más una cuarta parte está en condiciones de salir de ese índice de pobreza. Y finalmente, en el número 1 de los países pobres en Latinoamérica, está con el 87% de pobreza Venezuela. Esto quiere decir que tienen 24.42 millones de pobres en Venezuela. ¿Qué es lo que el factor común? Aquí lo comentaba el doctor, que no han podido tener innovaciones ni desarrollo. Si lo más lamentable es que tenemos muy poca educación en estos países. Y con toda la riqueza natural, con todo el recurso humano y ese capital que pudiera aprovecharse, no lo están desarrollando adecuadamente. Esa es una de las situaciones. Sí, Antes de irnos a un corte, sí, doctor. totalmente de acuerdo. Algunos de los países que hoy los estamos ya catalogando como potencias económicas, el caso de China, Corea del Sur, si regresamos un tantito en el tiempo, hace 20, 25 años, no lo eran. Realmente eran países con grandes, altos niveles de pobreza económica. Sin embargo, reforzaron algo que es muy importante y lo bien señala el ingeniero Héctor de la O, que es la educación. Empezaron a entrenarse en desarrollo tecnológico, en las diferentes ciencias y la parte de la innovación, que es llevar esos productos y servicios al mercado, a perfeccionar esos productos, a mejorarlos, a certificarlos, a abrirse canales de distribución, y lo están logrando. Y sin embargo, también en el caso de México ya es considerado como una potencia mundial en desarrollo. Yo así lo veo y muy probablemente en unos 15, 20 años México tenga ese poder. Pero tenemos que erradicar algo que se llama desigualdad, porque no es justo que haya una gran cantidad de pobres en territorio mexicano, y al igual que muchos hermanos países de América y del mundo. Tenemos que erradicar ese mal, ese cáncer que tenemos, esa pandemia social que se llama desigualdad, y es urgente que lo corrijamos. Muy bien, pues vamos a irnos a un corte y después hablaremos de los países ricos, porque también tenemos esa parte en las comunidades en el mundo, y bueno, hablemos de cómo es que ellos lo han logrado y por qué. Muchas gracias.
Gracias amigos de Economía y Mercados que permanecen con nosotros y que desde luego nos interesa mucho el poderles informar a ustedes del comportamiento económico, socioeconómico y de educación, además del desarrollo de la productividad, que tiene que buscarse la manera de establecer cuáles son de estos países ahora los 10 países más ricos del mundo. Tenemos un listado y para los que muchos se imaginan, entre los 10 países más ricos, iniciamos el razonamiento por lo que ha permitido que ese desarrollo llegue a ellos. Primero, la educación, el desarrollo y la investigación en la ciencia y tecnología y obviamente el cuidado y la administración de los recursos que les llegan para bien administrar esto. El número 10 de los países más ricos es Suecia, ¿sí? Esto tiene exportaciones, una tasa de imposición muy alta, son los impuestos más altos que hay, y cobran un 50% a los ciudadanos. Obvio, la garantía de los servicios que presta la institución gubernamental es muy alto y llena eso de las expectativas que tienen. Ahí, por decir algo, con ese 50% de los impuestos, bueno, el Producto Interno Bruto del ingreso per cápita para los suecos es de $55,340 por ciudadano. En el caso de Dinamarca, que están también muy enfocados al desarrollo de la biotecnología, muy poco desempleo, realmente es de los países que cuentan con la tasa de desempleo más baja que hay en Europa o en el mundo inclusive. Ellos tienen para su ingreso per cápita $62,110 per cápita. En un octavo está Estados Unidos. Para la sorpresa, si es el país más rico y todo el mundo quiere ir a Estados Unidos, no, ellos ocupan el octavo lugar. Y obviamente lo que les ha permitido tener un ingreso muy fuerte son que el 20% de las exportaciones en todo el mundo las elaboran ahí en los Estados Unidos y obviamente los servicios, lo que es Google y Apple, son de las empresas que más servicio prestan a nivel mundial y obviamente aquí lo que tienen como ingreso per cápita es de $66,900. Luego sigue Singapur. Comparado el espacio de la superficie que ocupa los Estados Unidos, que es el doble de México, en la superficie que ocupan, está Singapur en séptimo lugar. Singapur es una islita pequeña, ahorita le vamos a pedir al doctor que nos expliquen todo ese concepto, el fenómeno que se ha tenido. Y ahí tenemos, por ejemplo, que tienen el puerto marítimo más grande en el mundo, con un manejo de las exportaciones extraordinaria, manejan el libre comercio desde luego, y tienen un ingreso per cápita de $68,490 per cápita. Ahora viene en el sexto lugar Islandia. Islandia, ellos producen mucha energía hidráulica como nosotros aquí en el estado de Chiapas, la térmica, también geotérmica, que es una de las fuentes más fuertes que tienen ellos. Y ellos en Islandia tienen un $73,700 per cápita. Esto es un ejemplo de lo que es la riqueza en estos países. Luego tenemos en el quinto lugar a Qatar. Hace apenas 1 o 2 años, Qatar tenía de los primeros lugares en el mundo con $120 y tantos mil. Ahora ha bajado porque tienen un desarrollo extraordinario en infraestructura por motivo de que son la sede del Campeonato Mundial de Fútbol para el 2022. Y tienen ellos en Qatar con 2.8 millones de habitantes, un ingreso per cápita de $73,920. Ahí tenemos también lo que es Irlanda, ¿sí? En Irlanda es la sorpresa. Ustedes recordarán, los que no estamos todavía tan retrasados de la información, que era un terrorismo pavoroso hace 20 años. Ahora, Irlanda tiene un manejo de servicios e industrias eléctricas y de software, que es lo que más exportan, y ellos tienen un ingreso de $80,860 per cápita. Luego está en tercer lugar Noruega, y ahí tenemos que Noruega pues también
el petróleo es una de sus exportaciones fuertes. Ellos están buscando tener reservas del petróleo para que, no como tal, sino de lo que ingresa por las ventas de petróleo, por los cambios que se pudieran dar en el corto plazo con las limitaciones del calentamiento global. Y en este caso, ellos, Noruega, tiene con 5 millones de habitantes un ingreso per cápita de $81,410. Luego tenemos a Suiza, que también con los servicios financieros, la banca, los farmacéuticos, todo este mundo que manejan los suizos y que han sido sede por ser un país neutral que no se mete con nadie. El ingreso per cápita de Suiza es de $85,260. Y finalmente tenemos a Luxemburgo. Luxemburgo es un país con 614,000 habitantes, es muy pequeñito. Financieramente es de los más fuertes, es en lo que son muy fuertes en los servicios financieros e inmobiliarios, y el ingreso per cápita de ellos es de $116,500. Si ustedes recuerdan, contra los $490 que gana uno anualmente en África, aquí tienen 116,500. Solo imaginémonos esa conversión de los países. Todos estos países son países pequeños que han basado su desarrollo en la educación, en el desarrollo tecnológico, en la investigación y en el cuidado estricto de las finanzas para que puedan resultar efectivas. Hay mucha inversión de ellos en muchas partes del mundo, pero bueno, ya el doctor aquí nos va a indicar cómo fue que Singapur, la superficie también igual que otros países de los que acabamos de mencionar, que son países pequeños, pero muy ricos. Sí, es una característica que tienen esos países, es que definitivamente la complejidad de la economía es verdaderamente alta. También la mayoría de estos países, salvo Qatar, pero todos los que se mencionaron con anterioridad, todos están dentro de los primeros 20 a nivel mundial en el Global Innovation Index, el índice global de innovación, que mide sobre la innovación, comprendiendo la innovación cuando los productos y servicios entran a los mercados. Entonces, estos países han sabido generar ese capital intelectual, ese tipo de innovación. Muchos de estos países están fabricando en China o en otros países asiáticos o en América. Ellos tienen la característica de ser dueños del capital intelectual, como en el caso de Luxemburgo, que son sociedades que se dedican al sector terciario, es decir, a los servicios, y eso es algo verdaderamente muy importante, porque son dueños del capital intelectual y todas las remesas de todas las utilidades que generan en diferentes partes del mundo, pues obviamente regresan a sus países y los vuelven verdaderamente muy, muy fuertes. También un fenómeno que ellos tienen es la formalidad. La gran mayoría de sus empresas o de las unidades económicas son formales y el cumplimiento en el pago de sus impuestos también es verdaderamente alto. No necesitan estar con grandes cadenas de fiscalización. Ellos ya de forma natural, por su cultura, contribuyen al gasto público y eso ayuda a que su país también tenga esta solidez y que les permita también ese crecimiento. Entonces, son diferentes características que han sabido aprovechar, sin duda también la parte de educación, la parte de comprender las diferentes culturas, el aprender a hacer negocios con los diferentes sectores del mundo. La mayoría de los habitantes de estos países hablan más de 2, 3 idiomas, entonces eso les permite tener un pensamiento complejo, un pensamiento flexible, que definitivamente lo han acelerado en los últimos años. El caso de Irlanda también, que es que llama mucho la atención, ese crecimiento que está teniendo efectivamente gracias a la inversión que ha tenido en la industria, una industria sostenible, una industria que les permite también cuidar sus recursos naturales, pero también acelerando ese proceso. Y allí vemos la gran diferencia entre los países pobres que se dedican a la generación de productos del sector primario o de minería, a diferencia
de los países ricos que están invirtiendo en desarrollo tecnológico, en industria sostenible, y que eso está permitiendo que se mantengan en esos niveles altos de vida, de calidad de vida. Así es. Bueno, lo más interesante de todo esto, y lo mencionábamos hace un momento, el capital no tiene patria. O sea, los capitales de inversión van a los países que encuentren las facilidades para lograr ese crecimiento de más capital. Podemos observar cómo la banca en quiebra que tenía España, de repente ahora son los bancos más florecientes, gracias a las aportaciones de capital foráneo que llegaron a ese país. Lo mismo sucedió con China. China, en el momento en que se abrió a la inversión, sobró quien pudiera invertir, y no es todo China, es la franja que está más cercana a Hong Kong. Y cuando China nacionalista tomó otra vez la soberanía sobre Hong Kong, se comprometieron a que no iban a cambiar el modelo económico de la isla para hacerlo crecer más. Al contrario, ellos empezaron a generar ese desarrollo, y es la franja la que está frente a Hong Kong la que más ha tenido el crecimiento y el desarrollo en China. No es todo China, o sea, también tienen sus deficiencias, pero bueno, en el panorama mundial tampoco no aparece China como de los más ricos, pero sí están inmersos en las inversiones por todos lados, pero sobre todo tienen más patentes, el doble de patentes que Estados Unidos, y obviamente están con un crecimiento extraordinario para poder lograr la soberanía tanto económica como el de poder soportar a otros países que tienen que necesariamente hacerlo. Esto es lo que, en función de economía a nivel global, nos representa entre la pobreza y la riqueza. El cómo podemos evitar tener ese extremo lamentable en el país africano y en América Latina, y cómo podemos lograr escalar a estos niveles. Los dueños de la tecnología, los dueños de los inventos estos que han logrado trascender en la humanidad, no están tan fácilmente accesibles porque los dueños de la tecnología no lo permiten a todos que lo hagan, pero sí es importante que sea un desarrollo más equitativo para todos. Y la cultura que definitivamente tienen, muchos de los países del mundo están ocupados y enfocados, inclusive su política pública va enfocada a la generación de las condiciones para atraer inversiones. De hecho, uno de los indicadores macroeconómicos es la inversión extranjera directa, y que si en algún país llega a disminuir ese monto, pareciera que ya están en desastres y están buscando que las calificadoras internacionales los califiquen bien para que sigan teniendo este tipo de inversión. Pero si nosotros revisamos los países más ricos del mundo que se ha señalado, definitivamente es un indicador que no les mueve ni el pelo, o sea, porque no les interesa esa parte, porque saben perfectamente bien que su soberanía es muy importante y que no están dejando que entren tan fácil como en otros países se recibe a la inversión extranjera directa. Y en el caso de México, que todavía hay lugares donde se les da mayor prioridad a la inversión extranjera que en la generación de inversionistas nacionales o locales. Entonces, es algo que también tenemos que estar atendiendo y comprendiendo y aprendiendo de esos países o estas sociedades que ya nos llevan un poco más de ventaja. Pues estamos a un minuto de concluir este programa de Economía y Mercados. Agradecemos a Diario de Chiapas que estamos aquí en Casa del Diario. Es una excelente colaboración por parte de todos los que contribuyen para llevar a cabo este programa. Dicen los que no se ven que son los mejores porque finalmente son los que hacen posible este programa. Y desde luego hablaremos de otros aspectos económicos en futuros programas, pero la economía y el mercado debemos de generarlo. Tenemos fama de buenos para el comercio, hagámoslo efectivo. Gracias. Estemos unidos, mexicanos. Muy bien.
Vive la experiencia Total Play presentó.